Listos, listos. Buenos días. Es la bienvenida al maestro Federico Lamont, que nos va a hacer favor de presentar, comentar su libro, editado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Migrantes Solidarios con Barack Obama, 2008-2015, y con Hillary Clinton en 2016. Interesante título, esta portada del libro donde está el maestro Lamont con la banderada demócrata Hillary Clinton. Me permito primero darle la bienvenida al maestro Federico Lamont, quien nació en Coatepec, Veracruz, el 11 de junio de 1967. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Política Exterior del Desarme de Mikhail Gorbachev. Maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Tamkang, Taipei, Taiwán, con especialidad en Asia Pacífico. Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México, 1996-1999. Premio Nacional de Periodismo José Pajés Hierro, 1995. Conductor de ABC Radio Noticias desde 1997. Columnista de la Organización Editorial Mexicana y conduce el programa de Canal 40 Café, el primer café, con el jefe Riva Palacio. con Raimundo Riva Palacio. Hoy les informo que la banderada presidencial demócrata Hillary Clinton amaneció de acuerdo con el seguimiento diario de las encuestas con un total de 336 votos ante el colegio electoral, que marca como cifra para triunfar la cantidad de 217. Sin embargo, dada que la democracia es un asunto de certidumbre, esperamos a la voluntad de poco más de 120 millones de estadounidenses inscritos en la Comisión Federal Electoral para conocer a partir de las 20 horas cuál de los dos candidatos del gran viejo partido, es decir, el republicano Donald Trump o la demócrata Hillary Clinton, se alza con la victoria para que cualquiera de ambos asume el 20 de enero el 15 inquilinato de la oficina oval de la Casa Blanca. Por ello, la reiterada invitación para que nos acompañen en estos minutos a conocer más detalles sobre la biografía de quien nuestro amigo, el periodista Federico Lamont, piensa se alzará con la victoria en la jornada presidencial más atípica de los últimos 57 años. El aspirante republicano Richard Nixon perdió, aunque con la objeción de un fraude en el condado de Cook. Ahora esa situación es diferente. No hay posibilidad de corroborar el argumento trumpiano sobre un escandaloso sistema, pues la certidumbre en aquella nación la rubricaron sus precursores Jefferson, Madison y Lincoln, todos ellos arquitectos del colegio electoral. Pues darle la bienvenida al maestro Lamont, quien es un excelente comunicólogo, quien es un mexicano preparado, que ha sido un estudioso no solo de la política nacional, la vida interna de México, en sus colaboraciones en la prensa escrita, en radio, en la televisión, ahora muy exitosamente, ha demostrado tener una memoria de privilegio. Es un hombre que no se le va detalles en la política de cada uno de los estados de la República, sabe quién gobernó y quién estuvo en los municipios décadas atrás, quién lo hace en la actualidad y en la vida futura de cada una de nuestras entidades federativas, pero ha sido también un estudioso del efecto, el fenómeno de la migración de México hacia los Estados Unidos, pero también es un conocedor de las relaciones de México con los asiáticos. En suma, en resumen, es un hombre que nos da mucho gusto recibirlo en el Senado de la República con este interesante libro, que bueno, pues mañana mucho de lo que él nos adelanta en este volumen
pasará el día de mañana. Y sin mayor preámbulo, Federico, bienvenido a tu casa, bienvenido al Senado de la República. Si nos haces el favor de hacer los comentarios que tú. Muchas gracias, señor presidente. Y a quienes están aquí, es un honor poder expresar algunas ideas de lo que es este proceso interno en Estados Unidos, que como ustedes vieron el pasado fin de semana, inició en junio del 2015, cuando Donald Trump descendió en la Torre Trump, en la escalera eléctrica, y dijo: si quiero ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. En ese momento eran un total de 18 los precandidatos del Partido Republicano quienes contendían para alzarse con la candidatura del gran viejo partido, el Randall Party. Y Trump llegó así, con un claro propósito. Hasta la teoría de la conspiración emergió en aquella ocasión. Es que los Trump y los Clinton son grandes amigos. Es que Trump tiene el propósito de bajar a Jeb Bush de la candidatura presidencial. Es que Trump solamente es un personaje de televisión, un buen comentarista de Fox News, pero no tiene ninguna posibilidad de ser candidato a la presidencia estadounidense, lo cual revirtió en menos de un año. Y ahora Trump se encuentra en la antesala no de ganar la presidencia de Estados Unidos, lo dijo el senador Hillary Clinton, amaneció hoy con 336 delegados del colegio electoral, y además en estados importantes como Ohio, particularmente Florida, Pensilvania, los dos estados switch que dan el giro a una elección presidencial. Hillary Clinton también se ubica en esa misma condición, pero para ella no fue sencillo llegar a esta condición de puntera hacia el 8 de noviembre. El proceso inició realmente para Hillary Clinton en el año de 1974, cuando, como novia de Bill Clinton, fue convocada por parte del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes a establecer un impeachment al presidente Richard Milhouse Nixon. Y eso llevó a Clinton a convertirse en la 40 abogada más importante de Estados Unidos en la década de los 70. Después, con su novio y ya esposo Bill Clinton, viajaron a la Unión Soviética, un viaje que fue cuestionado por George Herbert Walker Bush en el debate de 1992, al acusar a Clinton de ser no solamente un gobernador liberal ingenuo de Arkansas, sino también algo más que liberal, lo cual reviró el propio Clinton. Y sin mayor preámbulo, la etapa de definición para Hillary Clinton se da en el año de 98, cuando después de una serie de investigaciones, el establecimiento de la figura de un fiscal nacional que daba seguimiento a las relaciones extramaritales de William Clinton, particularmente el caso de Mónica Lewinsky, ella decidió no divorciarse de Bill Clinton. Y se preguntan por qué. Hillary Clinton no es algo tan diferente a Donald Trump, es una mujer fría, calculadora, y cada palabra, cada concepto de Clinton van secundados de argumentos que la deben llevar a un mejor posicionamiento o a ganar mejores posiciones en la política estadounidense. Y para ella aplicó el modelo, porque cuando su esposo dejó la presidencia y la entregaron a George Walker Bush el 20 de enero del 2001, antes Hillary Clinton anunció que contendería por un escaño en Nueva York, y por eso no se divorció. En el intervalo, en el año de 98, ahí se comenta aquí un evento de fricción entre el presidente y la primera dama, a grado tal que la primera dama toma una Biblia y la arroja sobre la humanidad, una Biblia sobre la humanidad de su esposo, pero un elemento del servicio secreto se interpuso para que ese objeto tan importante a la Grey Católica no alcanzara la humanidad de Clinton. Y el elemento del servicio secreto le dijo: él es el presidente y usted es la primera dama. Y esto llevó a Hillary Clinton a pensar en dos ocasiones lo que su padre extinto, Hugh Rodham, le dijo 2 semanas antes de que ella tomara la Casa Blanca, el 20 de enero de 1993. Yo sé por qué mi hija va a ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Y esto nos permitió
en un evento esa misma frase de Hugh Rodham, su extinto padre, alcanzarla en una reunión convocada por el gobernador Bill Richardson en el año de 2009, cuando ella declinó, 2008, en junio del 2008, en favor de Barack Obama por la candidatura presidencial. Una candidatura presidencial que aquí mismo se comenta, surge en el 2007, en septiembre del 2007, cuando Barack Obama es senador federal por el estado de Illinois y Hillary Clinton es su homóloga por Nueva York. Ahí se conocen. Hillary Clinton invita a Barack Obama a su oficina canaria en el Capitolio para persuadirlo a no postularse en 2008 como candidato a la presidencia. Y los términos de la negociación son varios. Uno, Clinton le ofrece a Obama: tú puedes ser el candidato a la vicepresidencia y puedes esperar 8 años en lo que yo termino mi primera y segunda gestiones como presidenta. Barack Obama dice: no, mejor llegamos a un acuerdo, no nos peleamos, pero vamos a una convención nacional y nos sujetamos a ver quién gana la convención nacional o quién gana las primarias. En las primarias hay un elemento de fraude que se presenta en el estado de California, porque el día que se vota un supermartes, el tercer supermartes en 2008, no aparece en el listado una cantidad importante de electores de California. Sin embargo, Hillary Clinton no reclama, guarda silencio, pero ya es demasiado tarde para enmendar el curso de una ventaja que mantenía Obama sobre Hillary Clinton, que se muestra finalmente en las grandes convenciones de Colorado, en las que es ungido Barack Obama como el candidato a la presidencia. Hillary Clinton es un factor importante porque gracias también, escuchen este nombre que será muy común en ustedes, ya lo han visto aquí, ya vino a dar una conferencia sobre el peligro de Trump, pero a quien próximamente, a una propuesta del senador Chico, será Antonio Villarraigosa, el galardón al migrante solidario 2016-2017. Antonio Villarraigosa es el gran interlocutor de Hillary Clinton con un grupo de minoría hispano-latino-mexicana que en 2008, en la contienda contra John McCain, y particularmente 2012, como mañana, en 2012 contra Mitt Romney, se le erige como un factor importante en la victoria de Obama contra McCain, pero más aún sobre Mitt Romney. Mitt Romney, quien por cierto nació en Chihuahua, en una comunidad de mormones que se ubica en Cuauhtémoc, Chihuahua. Ahí nació Mitt Romney, por cierto, y él fue, como lo recuerdan, exgobernador del estado de Massachusetts. A partir de este capítulo, la incursión de Antonio Villarraigosa en el contexto de la política y la agenda bilateral México-Estados Unidos es una figura sobre la cual seguramente las autoridades mexicanas de los diferentes partidos políticos prenderán su atención, porque con dedos contados les puedo señalar que entre Clinton, Obama y Villarraigosa existen grandes puentes de comunicación. Y no solamente él, así como él, Henry Cisneros, el exalcalde de San Antonio, Texas, y el sucesor de Henry Cisneros en el municipio de San Antonio, que actualmente es el secretario de Desarrollo Urbano en el gobierno de Obama, como lo fue Henry Cisneros hasta el año de 1995, cuando dejó su cargo por un problema de amoríos que se pagan caro en los Estados Unidos. Ahora, este nombre, Villarraigosa, como el secretario de Desarrollo Urbano de Obama, y 6 otros miembros latinos van a jugar un papel importante a partir del 20 de enero del 2017, cuando ella se convierta en la 45 titular de la oficina oval de la Casa Blanca. Pero finalmente, en materia de migración, de lo cual se aborda en este libro también, hay otro elemento importante a destacar. El senador Martín Sandoval, a quien la Cámara de Diputados el año pasado creó a propuesta de la sociedad civil un proyecto que ahora secunda el senador Chico en la colegisladora, la entrega del galardón al migrante solidario. Este año, con la interlocución del senador Chico, se llevará la propuesta ante las diferentes instancias de esta Cámara Alta para que el galardón al migrante solidario se convierta no solamente como una propuesta para consolidar una agenda de binacionalidad,
en el ámbito legislativo de senador a senador, sino también en la acción de nuestros representantes populares, como el de Guanajuato, usted senador, Guanajuato, que es una entidad que exporta mano de obra al este de los Estados Unidos y al medio oeste. En el medio oeste, Illinois, Michigan, Indiana son los puntos a donde se encuentran sus paisanos, senador. Y este año, como parte de la entrega del migrante solidario, como parte de la búsqueda de interlocutores adecuados del Congreso, y tal vez si el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial así lo requieran, con la interlocución del Poder Legislativo, se logren ante la futura presidenta de Estados Unidos y con ello se dé un giro importante en la agenda bilateral. Para concluir, debo recordarles que la atención de la jornada de mañana se concentra también en otro factor que conoce de manera adecuada el senador Chico. Es posible que los senadores republicanos pierdan la mayoría en la Cámara Alta, no en la Cámara de Representantes, pero en la Cámara Alta, al momento en que las cifras, los momios, nos ubiquen a las 10, 12 de la noche de mañana sobre la integración de esos 100 escaños que hay en la Cámara Alta, en el Capitolio estadounidense, y cuando se confirme, esperamos una mayoría republicana, demócrata en la Cámara Alta, entonces es cuando se sabrá que bajo el control de los demócratas en la Cámara Alta, es posible que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ya rompa con esa posición acéfala que da el equilibrio en las votaciones de los 9 ministros de la Corte estadounidenses. Scalia es el gran ausente con su muerte hace un mes y medio, y entonces los senadores demócratas con mayoría en el Congreso, en la Cámara Alta y en la Comisión de Asuntos Judiciales van a incidir en el ánimo del mismo ejecutivo Hillary Clinton para que el último escaño acéfalo en la Suprema Corte de Estados Unidos lo cubra un ministro más liberal y asequible a una acción ejecutiva de la presidenta Clinton para apoyar una ley migratoria integral que principalmente le ofrezca certidumbre a los Dreamers, quienes son en número 4.5 millones, jóvenes educados con el college o la universidad concluida, pero como sus padres en algunos casos son indocumentados o ellos mismos se encuentran en esa condición, podrían ser deportados del norte al sur del río Bravo. Y eso es lo que Clinton ofreció, como destaca esta investigación, al crear una agencia nacional de migración que va a retomar, paradójicamente, lo que otro republicano sí logró consumar, Ronald Wilson Reagan, en el año de 86, con el IRCA, la ley del acta de inmigración, que dio amnistía a 3 millones de connacionales antes de ser deportados. Pero cuidado, de los demócratas tampoco se puede esperar grandes resultados si no se cumplen estas pequeñas variables que comenté, porque las diferentes asociaciones, federaciones de clubes de mexicanos al norte del Bravo, aseguran que Barack Obama se convirtió en el gran jefe de las deportaciones, porque durante el mandato de Obama se deportaron 3 millones de connacionales del norte al sur del Bravo contra 2.4 de George Walker Bush y una cantidad inferior, solo 1.200.000 durante el mandato de Ronald Reagan, quien, a diferencia de ellos, con el IRCA se mostró más sensible a este problema que es toral, pero que al mismo tiempo mantiene activada a la economía estadounidense. Y ahora solo concluyo con las cifras que presentó a ustedes el senador Chico, los 336 votos que son definitivos hasta este momento, para que si no hay un atentado terrorista hoy en los Estados Unidos, hay una alerta amarilla en el sistema aeroportuario ante la amenaza de Al-Qaeda de activar una acción en las próximas horas. Si esto no sucede, ya con el apologize del muy controvertido Oficina Federal de Investigaciones y su director Comey, un republicano que llegó a ese encargo desde el 2013 por el presidente Obama como relevo de Mueller, pero desde el 2002 como republicano en esa asignatura, la gran ganadora de la jornada de mañana sea, como 45 inquilina de la oficina oval de la Casa Blanca, Hillary Rodham Clinton. Pues Federico, la verdad que
Quisiéramos, nos hicieras el favor de comentarnos algunos aspectos de tu libro, de tu interesante libro, la entrevista que tuviste incluso con la candidata demócrata, actores de la vida política en los Estados Unidos que también haces notar en tu libro. ¿Nos comentaras aspectos en ese sentido? Muchas gracias, senador, porque rápidamente esta es la parte irónica. Para acceder a la futura presidenta de Estados Unidos no fue sencillo. Se pagaron $250, que ahora valen mucho, igual que en el 2008, para acceder a la casa del gobernador Bill Richardson, servidor, como 20 colegas latinos. Solo que, a diferencia de mis 20 colegas, pues se me ocurrió recordar lo que había leído en la revista US News and World Report y decirlo de frente a la senadora Clinton. Se lo dije en inglés. Your late dad stated, I know someday my daughter will be the next president of the USA. Eso fue lo que dijo Hugh Rodham 2 semanas antes de que ella asumiera la presidencia como primera dama, aunque no fue también ya presidenta realmente, y eso le llamó la atención a la senadora. Así surgió la idea de una entrevista que nos fue publicada en el medio, en mi casa informativa en la OEM, y me gané las 8 columnas, y eso fue parte de la idea, pero el servidor pensó, no solamente la minoría mujeres que son determinantes y abominan o repudian a Donald Trump, de acuerdo con las últimas encuestas, sino dije también, ¿por qué no a los líderes de las minorías? Como apuntaba el senador Chico. Y así fue, senador. Se incluyeron desde el Migrante Solidario 2016, que finiquita funciones en diciembre, hasta mi colega Larry King, hasta el reverendo J.C. Jackson por parte de la minoría afroamericana, como Antonio Villarraigosa, el exalcalde del City Hall de Los Ángeles y el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien pudo ser en estos días posiblemente hasta el primer candidato real de una minoría latina, pero su declinación, primero él como candidato, al anunciar en 2008 que él buscaría la candidatura a la presidencia, pues le molestó mucho a los Clinton, que lo habían encumbrado. Ellos lo hicieron embajador ante Naciones Unidas, secretario de Energía e indirectamente gobernador de Nuevo México en 2 ocasiones. Por eso cuando Bill Richardson fue propuesto por el presidente Obama y fue solamente un mes secretario de Comercio, cayó al mes, porque también allá existen los servicios de inteligencia, los ICENES, en otro sentido, y sacan las radiografías negras, y eso fue lo que ocurrió con Bill Richardson. En el caso del reverendo J.C. Jackson, al concluir una homilía en Chicago, de visita por Chicago, y después de la interlocución de un presidente de la Federación de Clubes Hidalguenses, nos consiguió una cita con él, nos dio una entrevista y hablamos de por qué un afroamericano habría de llegar a la oficina oval de la Casa Blanca en noviembre del 2008. Y Antonio Villarraigosa en el City Hall de Los Ángeles, en una entrevista que se dio en 2009, también nos platicó de cómo surgió él de la lucha de las bandas en el East LA, donde se ubican ellos, pero Villarraigosa logró sortear para llegar a convertirse en el primer alcalde después de 1 siglo y medio, otro fue, pero de manera efímera, en la gran figura en la costa este. Y Antonio Villarraigosa, en el año de 2008, fue el interlocutor de Hillary Clinton en la Convención Nacional Demócrata ante la comunidad hispano, latina y mexicana. Antonio, Maestro Lamont, interrumpo un momentito para esta parte. El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, por cierto tiene origen guanajuatense, el municipio de León, ¿es auténticamente un operador de la candidata Clinton en estos momentos? Lo fue y lo es, porque en el año 2008, en el marco de la Convención Nacional del Partido Demócrata, el presidente, el candidato Barack Obama, le pidió, no obstante, que él nunca declinó a su simpatía con Hillary Clinton, a diferencia de Bill Richardson, como actor. Antonio Villarraigosa se mantuvo hasta el final. Obama no le reconoció ese gesto, pero los Clinton sí. Y en el ánimo de los Clinton se encuentra Antonio Villarraigosa. Antonio Villarraigosa, después de superado un problema que les platico rápidamente, le privó de no ser actualmente gobernador de California.
tan sencillo como esos amoríos que pues, a veces no se contienen. Entonces, cuidado senadores, cuidado, senador, o a los actores políticos, porque allá y acá, y más en su estado, pues eso sí se paga en serio. Él invitó a un café a una novia reportera de la cadena Univisión. El problema de Antonio Villarraigosa, y le duele y le pesa, es que pagó la cuenta, pero como alcalde. Entonces los estadounidenses no le perdonaron, principalmente los anglo-evangélicos, esta osadía, y lo filtraron. En los últimos 2 años de Antonio Villarraigosa al frente del City Hall, fue decisivo para que Villarraigosa retirara su candidatura al gobierno de California. No estaba lejos Villarraigosa de convertirse en el gobernador, pero lo hará. Superado ese capítulo, él tiene varios escenarios. Uno, que se ve el más visible, la invitación de la presidenta Clinton para que Villarraigosa asuma un cargo en su gabinete o en alguna agencia de medio ambiente, posiblemente porque Villarraigosa lo promovió como alcalde en el City Hall. Otro es contender en la midterm elections de Hillary Clinton, esto en el 2018, como candidato a senador por California, o en su efecto esperar un año más para ser el próximo candidato a gobernador de California, porque el actual, que también estuvo aquí presente en el Senado hace un año, ha señalado que no buscaría una reelección porque ya fue gobernador de California hace 10 años, ahora se encuentra en una nueva etapa de reconstrucción con sus principios como él lo asienta, y así, en ese sentido, Villarraigosa es y será una figura importante para cualquier administración en México en la agenda Clinton. No olvidar que la falta de interlocutores en el año de 93 en la administración del presidente Salinas con William Clinton fue un factor para que Washington mantuviera distancia con México, dado que en ese momento las coordenadas del embajador Petricholi apuntaban a que el ganador sería el presidente en funciones Bush, y ahí se descuidó este aspecto y luego se pagó con altos creces ese descuido cuando el Ejecutivo Federal, ya finiquitada su mandato, aspiraba a la dirección de la Organización Mundial de Comercio, y el voto de Estados Unidos y el de China no le favoreció, así que de manera anticipada retiró su candidatura bajo el conocimiento que Rubens Recupero, el brasileño, y Renato Ruggiero eran los dos finalistas, y ya no con el aval. México pudo ser y perdió, como hace muchos años, la Secretaría General de ONU en favor de un peruano, Javier Pérez de Cuellar, y no de un mexicano. Esa fue la reedición de ese capítulo que costó mucho a México, y ahora esperamos que no se vuelva a reeditar, y para ello ustedes, senadores, tendrán el compromiso de buscar una interlocución adecuada con personajes que permeen en el ánimo de las próximas autoridades del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, y aquí se propone un actor visible, Antonio Villarraigosa, el exalcalde titular del City Hall, y además orador en la Convención Nacional Demócrata del 2008, pero abiertamente simpatizante de Hillary Clinton, no de Barack Obama, en ese mismo año. Muy bien. Maestro Lamont, a mí me interesaría, seguramente al público que nos acompaña, el tema, ¿cuál es el futuro del Tratado de Libre Comercio? En el año de 93, cuando Bill Clinton juró como presidente de Estados Unidos el 20 de enero del mismo año, en noviembre, para un mes como este, senador, el Congreso estadounidense ratificó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Esto fue en noviembre, precisamente, de 1990. 17 de noviembre. Creo. Correcto. Con una mayoría, en ambos casos, el Congreso Demócrata de Bill Clinton inició con mayoría en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado. Sí. En el Senado, el líder de la mayoría demócrata fue Robert Dole, quien en el año de 96 enfrentó en su reelección a Clinton y resultó apabullado. Pero Clinton logró consensar los apoyos en los comités para que se ratificara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
hay dos apartados que no se ratificaron y que no fueron aprobados. Uno fue el ecológico y el otro, un tema que usted domina, el laboral, porque el secretario de Comercio, Ray, visitó México para persuadir a la autoridad, a su homólogo mexicano, Arsenio Farel Cubillas, para que por la vía rápida se abriera la legislación laboral, pero no se pudo en ese momento. Esto tardó varios años y después por una iniciativa preferente que usted conoce, se aprobó. Ahora, ese mismo tema, el rubro ecológico y tal vez una revisión al energético, sean las variables que plantee Hillary Clinton. No lo va a hacer con frontera abierta al tránsito de nosotros, esto no puede ser, porque la mayoría de los integrantes demócratas en el Senado, si son mayoría o minoría en la Cámara de Representantes, no le van a aprobar a Hillary Clinton modificar el Telecán en materia de libre tránsito de seres humanos, como ocurre a diferencia en las 27 naciones ahora de la Unión Europea. Sí, muy bien. Maestro Lamont, también yo creo que parte esencial de sus comentarios de su libro y el futuro de la elección, después de la elección, es precisamente el tema migratorio. ¿Cómo considera usted de ganar Hillary Clinton? ¿Cómo será su política exterior con México? ¿Cómo será el tema migratorio? Pero también es muy importante que usted nos amplíe, nos comente cómo puede quedar el Congreso y cómo beneficiaría o no a nuestro país según los resultados. Son 538 cargos de elección popular, pero no son el total de los senadores, son 34 senadores los que están en disputa el día de mañana. Los republicanos luchan por mantener 20 escaños que les son estratégicos, posiblemente no sea el caso, los van a perder, y se vaticina conforme al tracking poll, la encuesta que da seguimiento día con día a las campañas de senadores, que los demócratas, ya no con Harry Reid, porque ya se retiró, ya concluyeron pues 12, 14, 16 años de Harry Reid como senador por Nevada. Entonces, después de Harry Reid sigue Chuck Neal, que es un senador por Nueva York, que ocuparía, además Harry Reid ya lo nombró con el consenso de sus compañeros senadores hace un mes y medio como su sucesor. Así, el actual coordinador de la minoría demócrata en la Cámara Alta es este senador neoyorquino. Él es duro, él es halcón de los Hawks, pero no obstante ello, Hillary Clinton ofrece en materia migratoria, con esta Agencia Nacional de Migración, crear las condiciones para ofrecer certidumbre a los 4.5 millones de Dreamers, para que no sean deportados. Y su propósito, tal vez no en el primero, pero sí en el segundo año de sesiones del 115 Capitolio, avanzar en una reforma migratoria integral que retoma las bases de la iniciativa Kennedy-McCain del 2005, que planteaba este mismo tema, que fue aprobado por el presidente Bush, pero al final fue rechazado por los senadores republicanos y una mayoría de demócratas en la colegisladora. Hay, por primera ocasión desde los tiempos de Ronald Reagan, la enorme posibilidad de finiquitar una agenda migratoria integral a partir de esta nueva numeralia en el Capitolio. Eso es lo importante. Y serán al mismo tiempo una garantía, como lo dije previamente, para que los senadores demócratas elijan a un ministro de la Corte más liberal, proclive y asequible a esto, a una orden ejecutiva como lo hizo Obama hace un par de años, en 2015, pero que la Corte le echó para atrás cuando el estado de Texas, gobernado por Rick Perry y ahora por Abbott, ambos republicanos, enviaron una especie de acción de inconstitucionalidad contra la iniciativa del presidente Obama, que finalmente llegó a la Corte, y los ministros, con el voto del extinto Scalia, determinaron que no era viable el mandato, la orden ejecutiva del presidente Barack Obama. En materia de seguridad, que les quede muy claro, la presidenta Clinton va a fortalecer el tema de la iniciativa Mérida. Correcto. Habrá recursos, sí, siempre y cuando las autoridades mexicanas sean más transparentes en la perspectiva de ellos
en la forma como se apliquen esos recursos. Y al no contar Clinton con una mayoría en la Cámara de Representantes, los recursos van a ser negados por una simple y sencilla razón: más transparencia demandarán ellos, y la Clinton va a llegar pues con un grupo de colaboradores que ya son visibles en su equipo de campaña, hardliners, hawks, que dicen primero transparencia, más golpes al crimen organizado y después más recursos por parte de la iniciativa Mérida. Eso es lo que plantea el escenario en seguridad, en el tema migratorio, en el tema de libre comercio. Les decía, todo sí, menos cruce de mano de obra sin barreras feroces, y tal vez los aproximadamente 750 kilómetros de barrera que ya hay a lo largo de los 3.250 kilómetros que dividen ambas fronteras, pues también se amplíen. No lo va a decir como Trump abiertamente, ni lo van a pagar los mexicanos, lo van a pagar los contribuyentes estadounidenses, latino, hispano y mexicanos, pero es viable que con ella también se dé esta operación. Es posible también que regrese la operación Intercepción para abatir el consumo de drogas procedentes de México a Estados Unidos, pero la culpa también es parte de ellos, porque mañana, senador, en el estado de California se va a aprobar, es viable que se apruebe, una enmienda para el consumo de marihuana, de la cannabis, pero no con fin médico, y esto también tiene ya una distorsión. No olvidar que cuando Clinton mandó como embajador su propuesta antes del original, a uno que se había pronunciado por el uso medicinal de la marihuana y le fue rechazado por el Senado estadounidense. Al final llegó otro que lo fue, pero ese es un antecedente que habla de doble moral estadounidense, y particularmente en un estado como California, que es la tercera entidad que aporta el mayor número de votos electorales ante el colegio electoral. Eso es a grandes rasgos. Y ratificar, empoderar aún más a su embajadora en México, porque la actual embajadora Roberta Jacobson pues fue parte del gabinete de Bill Clinton, fue un enlace importante para América Latina como subsecretaria del ramo, con Hillary Clinton como secretaria de Estado, y la razón por la cual se postergó un año el nombramiento del embajador estadounidense fue por esa falta de una coordinación entre los brazos concomitantes del presidente Obama, su exsecretaria de Estado, la candidata demócrata y virtual ganadora de mañana en la elección del 8 de noviembre. Muchas gracias. No sé si alguien quiera, maestro Dávila, quería hacer alguna pregunta. Sí, en torno a lo que comentaba de la elección sobre, bueno, del paralelo con una especie de elección sobre la regulación de la marihuana, son varios estados los que comprenden este proceso, ¿no? ¿Se vislumbra algún estado donde sea apabullante el voto a favor? Lamentablemente California, el aludido. No hay otros 6 estados, 2 muy conservadores, donde se asume no se va a aprobar, pero California pues es el atractivo por parte no solamente de la delincuencia mexicana, sino la delincuencia transnacional o multinacional, que tienen como objetivo ese mercado, además de Illinois, además de Texas, además de Pensilvania, donde han obtenido ganancias que, de acuerdo con ONU, superan los 40 o 50 mil millones de dólares anuales. California, que tiene leyes draconianas, pero paradójicamente se observa pues demasiado asequible en este tema de la marihuana lúdica, era el término que quería decir, la marihuana lúdica y su consumo, que sigue increciendo, como en el estado de Oregon, donde ya desde hace más de 2 décadas el consumo es como en Holanda, y además de Oregon hay otras 3 entidades donde ya el consumo es habitual. Muchas gracias. Pues adelante, pregunta. Sí, por favor. Dentro de esta dinámica electoral en Estados Unidos, se han presentado perfiles completamente fuera del contexto que anteriormente se tenía. Por una parte, Trump comentó, a lo mejor lo cumple,
de que no salir triunfador no reconocería el resultado. ¿Qué consecuencias de darse este hecho podrían repercutir en el sistema político de Estados Unidos? Ese término, el rig system, el sistema truculento, muy importante la pregunta, porque nos va a regresar a dos episodios importantes de las elecciones estadounidenses. La más reciente, 2000, cuando Albert Ward, el vicepresidente, ganó el voto universal, pero perdió el electoral, y la noche del 8 de noviembre del 2000, inicialmente reconoció la victoria de George Walker Bush, pero al día siguiente cambió de opinión por las irregularidades registradas en el condado de Dade, en Florida. Ese fue un punto crucial. Y esto llevó a la Suprema Corte, ojo, a la Suprema Corte, hasta enero del 2001, antes del 20, diciembre, pero mediados de diciembre del 2000, a reconocer a George Walker Bush como presidente. Con los votos finales contabilizados en Dade, Florida, se resolvió, a impugnación de Albert Ward, la elección presidencial para definir al 42 inquilino de la oficina oval de la Casa Blanca. Es la apuesta de Trump, a propósito del rig system, es que mañana él se pueda acercar en el voto universal a Hillary Clinton. El colegio electoral sabe que está perdido, pero si él se queda a 2 puntos en el voto universal, va a impugnar, no va a reconocer la elección y va a quebrar al Partido Republicano. Él no accederá a la oficina oval de la Casa Blanca por esa vía, pero su partido, que ya no está de acuerdo con él, 75% de los republicanos del establishment, de un total de 100 líderes del Partido Republicano, como Mitch McConnell, el líder de la Cámara de Senadores, aún mayoría republicana, principalmente Paul Ryan, quien va a ser el candidato en el 2020 a la oficina oval de la Casa Blanca, quienes anticiparon que aplicarían la regla 40 para que no avanzara su candidatura en las convenciones nacionales, son los que están muy temerosos de que esto suceda, y por eso desde hace 15 días se mantienen distantes de Trump y piensan solamente en retener sus mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado. Así que la apuesta de Trump es esa, quebrar a su partido, del cual es externo, el gran viejo partido, el Partido Republicano. ¿Formaría un partido propio? El trumpismo es una viabilidad, el trumpismo es una viabilidad porque entre el blue collar, el joven con educación de college, universidad truncada por la falta de oportunidad económica derivada del acuerdo de libre comercio con México, para América del Norte, las reglas comerciales con China, que China no respeta, son los que muestran animadversión hacia el establishment republicano, demócrata, Clinton, y ahí está la base. Los millennials, un grupo importante de ellos también, el voto indeciso, que más o menos ahora ya tiene una tendencia, esos son en los que piensa Donald Trump, quien además va a contar con su propio canal de televisión el próximo año. Eventualmente los atrajo Bernie Sanders. Sí. No creo que no puede haber algo tan más antagónico a Trump que Bernie Sanders. Es decir, Sí, pero creo que vayan los millennials para hacer una tendencia importante en el nuevo partido de los comunistas. no, pero en este proceso de mañana sí van a reflejar con un voto de castigo al establishment demócrata, pero no de mayoría a Trump. Y en alguna medida en estados importantes como Ohio, Pensilvania, Carolina del Norte, se han manifestado hasta el último tracking de hoy a las 11 de la mañana en favor de Donald Trump. Hoy en el último tracking de las 11 de la mañana. Senador, hablando de Donald Trump, ¿no se ha pensado en algún plan de contingencia económica si llegara a ganar? Que parece ser que la posibilidad de la manera sigue en el aire. Es decir, no podríamos garantizar ahorita que Hillary Clinton vaya a ganar. Tiene tal vez más posibilidades, pero un resbalón y gana. Ya viste cómo la bajaron con nada más la suposición de una opinión del FBI contra sus bens, ¿no? Pero ya fue exculpada. Sí, pero nada más la pura, Trump se agarró mucho de eso para amenazar con una estabilidad tremenda en Estados Unidos si
Clinton fuera acusada por el FBI, diría, ¿cómo vamos a tener una presidenta que va a estar acusada por el FBI? Imagínense ustedes el problema constitucional que eso traería. Nada más esa amenaza hizo que Trump se emparejara prácticamente a Hillary Clinton. Aquí el problema es, si Trump ganara y llevara a cabo sus amenazas, en el sentido de que, por ejemplo, fuera a incautar o que fuera a incautar las remesas para pagar su dichoso futuro, no existe algún plan de contingencia para enseñarle a nuestros países allá, por ejemplo, usar los bitcoins, que son monedas de alta tecnología que no conocen de fronteras, o hacer transferencias de algún tipo de esa naturaleza, utilizando la tecnología como los bitcoins que no conocen fronteras. Entonces, si ellos compran bitcoins, los pueden recomprar aquí en sus países, sus parientes, pasándose todas las fronteras. ¿No se ha pensado en el Senado qué se va a poder hacer para ayudar a los paisanos allá a transferir nuestro dinero, el dinero de la empresa para acá? ¿O algo por el estilo? Sí, bueno, ha sido el mismo presidente de la República, señor Enrique Peña Nieto, y el secretario de Hacienda, el doctor Curibreña, de que, bueno, México está definitivamente preparado para cualquier escenario. Ya se ha hablado cuál es el escenario más duro para nuestro país y cuál es el que sería el más acorde hacia nosotros. Entonces, evidentemente México no puede estar supeditado a los vaivenes de la política estadounidense sin que no estemos preparados. Y lo que tú comentas de que en el Senado estamos preparados para eso, bueno, pues es un tema que tendríamos que verlo con el gobierno de la República, no exactamente es un tema legislativo, pero yo he visto una gran actividad en el Senado de la República, en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la Comisión de América del Norte. Yo estoy seguro, cabe la menor duda, que estamos preparados en el Senado también y en la Cámara de Diputados para cualquier contingencia que pueda tener el país. Pero repito, ya lo ha dicho el secretario de Hacienda, lo ha dicho el presidente de la República, la sugerencia es buena, es interesante, y bueno, pues mañana a las 8 de la noche estaremos viendo cuáles son los escenarios con los que estaremos viviendo. Hay que ser muy claros de que ante cualquier escenario, yo estoy seguro que los mexicanos que residen en los Estados Unidos van a estar muy unidos para enfrentar cualquier tema que pueda perjudicar su estancia en los Estados Unidos, de sus familias y la relación con México. Hay que ver que en alguna crisis que se pueda presentar nos puede llevar a los mexicanos a unirnos más y a enfrentar pues esa lucha que, hay que decirlo, ha sido en contra del candidato republicano, en contra de los mexicanos, en contra de nuestra nación, de nuestras raíces, porque ha sido muy crítico. Entonces vamos a esperar mañana qué sucede. Eso no quiere decir que no se haya prevenido de alguna manera lo que pueda pasar en los Estados Unidos. Tú lo dices acertadamente, bueno, y lo dice el maestro Lamón, lo dije yo en la introducción, así marcan los cortes de las encuestas, pero hay que ver qué ha sucedido en el mundo, el voto antisistema, el voto oculto, todo puede pasar y pudiera haber alguna sorpresa, y yo estoy seguro que México enfrentará esto como lo hemos hecho en otras etapas de la vida política y de las relaciones con Estados Unidos, lo sabremos enfrentar exitosamente. Bueno, lo peor es que el odio y el racismo y los supremacistas blancos antes estaban como que dispersos, ¿no? Y ahora ya tienen una bandera, ya tienen quien los unió. Ya el 40% del electorado... Y al contrario, Sensu, los mexicanos tenemos una bandera que nos está uniendo también, porque están atacando a nuestro país, a nuestras raíces y a nuestro futuro. Entonces, yo entiendo muy bien lo que tú dices, claro que ha unido a esa, a los blancos de ultraderecha,
incluso que rayan en algún fanatismo, pero yo veo también, yo ayer, por ejemplo, recibía en Guanajuato, en las oficinas en la Casa de Gestión, a migrantes guanajuatenses preocupados, pero alentados a estar más unidos que nunca, independientemente de quién gane, quién vaya a estar en la Casa Oval, en la Casa Blanca, vamos a estarnos unidos, sí, exactamente. Una pregunta más, me gusta mucho la exposición que usted nos ha ido brindando y todo esto, pero sí, de repente es un poquito de memoria. Yo me acuerdo que en el 2008 quien iba en la superdelantera era la señora que hoy está como candidata, pero en ese momento ya no había quien la parara. Pero cuando llegó Balaguer y empezó a bajar, ¿qué fue lo que influyó? ¿Qué fue lo que le afectó a la señora para que en ese momento no llegara a la Casa Blanca? Esa sería una de las preguntas. La segunda, siempre como que la culpa la echan al mexicano. Nosotros producimos, bueno, aquí se produce un material, pero ese material prácticamente donde se consume es allá. No es que aquí lo consumamos. Aquí los últimos estudios que han sacado, la producción de consumo aquí es muy baja a comparación con lo que se va para allá. Se produce básicamente para el mercado estadounidense. ¿Hay alguna forma de revertir esa tendencia, de que quiten esa visión cuando hoy ya en algunos estados de la Unión Americana se está haciendo como que legal incluso de la marihuana, junto con el uso, la producción? ¿Qué tendríamos que hacer para que de alguna manera eso no perjudique directamente a los mexicanos? Esas serían mis preguntas. En el primer caso eran las elecciones primarias y fueron Iowa y New Hampshire. En el caso de Iowa ganó por primera ocasión Barack Obama a Hillary Clinton. En New Hampshire volvió a ganar Obama a Hillary Clinton. Ella revirtió esa tendencia, pero en la convención nacional Barack Obama llegó con un mayor número de delegados que por esa misma razón le dieron la candidatura a él y no objetó. Donde pudo objetar Hillary Clinton fue en el voto de California, en una de las supermartes, no lo hizo y por ello Obama se alzó con la candidatura dentro de las elecciones primarias del Partido Demócrata que se definieron ya con la contabilidad de los delegados en las dos convenciones nacionales. Pues muchas gracias, maestro Lamont. No sé si usted guste agregar algo. Mañana pues estaremos ya enterados a las 8 de la noche, más o menos, quién ocupará la oficina oval, quién ocupará la Casa Blanca, cómo va a incidir en las relaciones de México con los Estados Unidos, en nuestro comercio exterior, en el tema de migración, y ya lo dijo el maestro Lamont, en el tema de seguridad, que es el problema número uno que estamos viviendo en el país. Pero bueno, pues ya no falta mucho, maestro, y bueno, si usted gusta agregar algo, sin antes no dejar de reiterarle que le agradecemos enormemente su tiempo, su presencia y este esfuerzo plasmado en este libro editado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Gracias a usted, senador, por abrirnos las puertas y solamente como un comentario final, seguir profundamente la elección nos va a enseñar, va a marcar incluso a las elecciones del 2017 en México, particularmente el estado que tiene mayor padrón electoral del país, ya lo verán, porque si dan un seguimiento rápido a lo que ha dicho Hillary Clinton, en marzo particularmente, googleen marzo, declaraciones de Clinton, ya la llevan a participar activamente en la política mexicana. Entonces, después del 8 de noviembre, México ya está inmerso en esa condición e inicia formalmente la sucesión presidencial en México 218 a partir de mañana. Muchas gracias. Gracias.